Bueno, continuamos. Hoy es un día estelar para mí. Vamos a entrar en este bloque de MM33, como lo hacemos habitualmente los días lunes, para estar en este espacio de plantación de iglesia, en este segmento de plantación de iglesia. Permítame hoy compartir con usted un pensamiento, algo sencillo, pero que es también necesaria. Hemos estado hablando acerca de las maneras de fundar iglesia y se supone que una vez que la iglesia está establecida, una iglesia está ya fundada, hay que hacerla pública, hay que hacer pública a esta nueva iglesia. ¿Y cuáles son las características o lo que la iglesia debe mostrar en público? Bueno, ningún día desde que surge por primera vez la nueva iglesia hasta que llega a estar establecida es más importante que el día en que se hace pública, el día que se da a luz, el día que la iglesia nace. Ese día es importante, ¿no? Esto es lo que pasa con un niño, con un bebé, cuando nace, y es como nosotros solemos hacer de manera cultural, la principal razón por la cual se celebra anualmente el cumpleaños durante toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos diciendo el día que nació, ese día que se hizo público, ese día es importante que celebramos el cumpleaños de una persona, de un bebé recién nacido, y luego a través de los años, y también la iglesia celebra ese día en que nació la iglesia. Ahora, hay tres puntos esenciales en este punto, de los cuales hay que atender a conciencia. Los tres puntos. Hoy vamos a tocar uno solo. Es la dinámica espiritual, ¿sí?, que va a tener la iglesia, que se hace pública. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Qué tiene que mostrar la iglesia respecto a la dinámica espiritual? El otro punto va a ser, que lo vamos a tocar el otro lunes, la filosofía del ministerio, y el lunes siguiente vamos a hablar del liderazgo laico. Estas son tres cosas esenciales que la iglesia tiene que mostrar cuando llega a hacerse pública, cuando ya se establece. Entonces, hablando de la dinámica espiritual, tenemos que recordar que, una vez más, la iglesia es una empresa espiritual, ¿no? Es una empresa espiritual, ¿no? Que no es solamente fundar una iglesia, sino que tenemos que pensar que esto no es fundar un club, porque un club podría tener un club de barrio, podría tener la aprobación del barrio, la aprobación de la gente, porque le va a hacer bien a los niños, le va a hacer bien a la sociedad, pero aquí estamos hablando de un organismo vivo que es la iglesia, que va a tener una contra. La batalla real no se libra con información demográfica, estudio de factibilidad, de posibilidades, metodologías de evangelización, compra de bienes o levantamiento de fondos. La batalla real es espiritual, y en ella, en esa batalla espiritual, Satanás va a hacer todo lo imposible para impedir que la nueva iglesia comience y aún que permanezca. Esto es una dinámica espiritual. La iglesia tiene que tener muy claro esto, muy claro. No hemos hablado esto una y otra vez, ¿sí? Porque fundar una iglesia, como dije, no es algo tan complicado. Lo complicado es sostenerla, lo complicado es mantenerla, lo complicado es saber que hay que continuar y que el enemigo va a hacer lo imposible para desanimar, para desalentar, para desequilibrar la iglesia, para que haya una batalla campal y finalmente sea todo contra todos y la iglesia termine cerrada. Eso es la dinámica espiritual que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, por eso, en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 al 6, Pablo nos alerta acerca de este tema y dice: las armas de nuestra milicia, Pablo está hablando como si fuese un ejército la iglesia. Las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios, ¿no? Poderosas en Dios, son espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para derribar argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios implica o quiere decir que aquellos que tratarán de frenar que Dios sea conocido, Dios va a levantar esa arma poderosa que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo, y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿no? Si no hay conocimiento, no hay pensamiento. Entonces, las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales. Tenemos que pensar, nuestra herramienta espiritual que tenemos para mostrar a la gente cuando damos a luz a la iglesia, tenemos que tener claro quiénes somos, qué son las cosas que estamos utilizando. Una de las cosas que vamos a mostrar, una de las cosas que vamos a mostrar es el amor. La iglesia tiene que mostrar amor al público, amor al barrio, amor a la gente, amor al vecino. El amor es el fruto supremo del Espíritu Santo. El punto de partida es amar a Dios y me refiero principalmente a los miembros del núcleo. Del núcleo quiere decir esa iglesia que están haciendo. Esa iglesia tiene que mostrar amor, que adentro ahí se aman unos a otros y no es una bolsa de gatos, una bolsa de serpientes. Ahí tiene que haber amor. Cuando la iglesia se hace visible, tiene que manifestarse el amor, porque si no, imagínense lo que la gente está viendo. Por eso la confraternización es crucial para desarrollar el amor. Confraternizar, no solamente entre los miembros de la congregación, sino confraternizar con los miembros de la sociedad para desarrollar ese amor, para externar ese amor que la iglesia recién nacida tiene que tratar de mostrar. El amor es paciente, dice 1 Corintios. Bueno, fíjense aquí las características del amor, las virtudes del amor. Es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Qué lindas características, qué lindas cualidades que tiene el amor. Esto es lo que la iglesia tiene que mostrar cuando se abre, ¿no? No es una iglesia que discrimina, no es una iglesia que es separatista. Nosotros y ellos, tiene que haber amor, ¿no? Sobre todo, a veces ese amor tiene que ser visible, palpable, ¿sí? Externado, porque en la iglesia donde nosotros plantamos probablemente haya otras iglesias vecinas, haya otros pastores, ¿sí? Y nosotros, si tenemos amor, no tenemos que odiar a los que estaban ahí antes que nosotros. Tenemos que amarlos. El amor es una virtud, una virtud característica, ¿no? Es tan fuerte el amor que tiene que ser notorio en esta iglesia. Amar al pueblo, amar a Dios, pero también amar al pueblo en el cual la iglesia ha nacido. Ha nacido en un lugar, ¿no? Nosotros aquí en Alajuelita tenemos una iglesia que nació en Alajuelita. Y esta iglesia ama a la Alajuelita. Hablamos de la Alajuelita como si fuese nuestro lugar, no como si fuese, es nuestro lugar. Tenemos que amar, amar, a pesar de todo lo difícil y lo negativo que puede haber a su alrededor, amamos a la gente, ¿no? Fe es otra característica que la iglesia recién nacida tiene que mostrar. Otro fruto supremo del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene que experimentar, tiene que haber una extrema importancia que el núcleo, los hermanitos que conforman ese pequeño grupo de la iglesia naciente, tienen que mostrar fe. Tenemos que tener fe porque esta iglesia tiene que crecer, tiene que ir adelante, tiene que ir para arriba, ¿no? Tiene que desarrollarse. Entonces, los miembros del núcleo de esa iglesia pequeña, reciente, ese pequeño puñado de gente, tiene que tener un nivel de fe más elevada que el promedio.
Nosotros tenemos que tener una fe más elevada. Tenemos que decir, Señor, tenemos que creer que Dios va a abrir puertas, que Dios va a hacernos crecer, que Dios va a darnos la bendición que necesitamos, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a traer provisión. Tenemos que tener fe. Esa iglesia tiene que demostrar fe para que la gente de afuera mire y diga, wow, ese grupito que está ahí son gente de fe. No tenían, ahora tienen. No tenían, ahora tienen. ¿Por qué? Porque tienen fe. Una iglesia con fe se desarrolla más fácil porque tiene la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar esa fe. Es importante. Por eso es que Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y una iglesia que acaba de dar salud tiene un montón de necesidades. Hay un montón de necesidades. Iglesias que no tienen silla, iglesias que no tienen equipo de sonido, iglesias que no tienen un parlantito para predicar, una iglesia que no tienen un proyector, iglesias que no tienen, no sé, un montón de otros detalles que la iglesia necesita. Ni hablemos de lugares de predicación, ¿no? Que no tienen recursos económicos suficientes. Entonces, ahí la iglesia tiene que demostrar que tiene fe. Te esperamos, Señor. No lo vemos, pero lo esperamos. No lo vemos, pero lo esperamos. Y ahí la gente que te está viendo, la gente que está viendo esta iglesia que ha nacido, dice, wow, esta gente tiene fe. O sea, tenemos que tener la fe más elevada que el promedio, ¿no? Tenemos que decir, este pequeño grupo que acaba de nacer tiene una fe tremenda, tremenda, tremenda. Y otro punto aquí, hablando de importancia de este tema, es la oración. La oración tiene que ser realmente nuestra principal arma espiritual, ¿no? Junto con el amor y la fe. La oración junto con la palabra de Dios tiene que ser tremenda. Una oración, una iglesia que nace, una iglesia que nace en una comunidad, tiene que ser una iglesia de oración, de ayuno, de palabra, de amor, de fe, de oración otra vez. La oración es fundamental en este punto. Por eso es que el apóstol Pablo decía, estén siempre alegres, pero también oren sin cesar. Oren sin cesar, ¿no? Es decir, en todo tiempo, dando gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para usted en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Entonces, estar siempre orando, una iglesia que ora, ¿no? Es un patrón de conducta que tiene que aprenderse, que esta pequeña congregación, este pequeño núcleo, tiene que aprender y a la vez hay que enseñarlo. Una iglesia de oración es una iglesia poderosa, pero una iglesia de oración, que se juntan a orar. Es una iglesia poderosa. Dios abre puertas. Dios realmente abre puertas cuando una iglesia ora. Por eso, el amor, la fe y la oración. La dinámica espiritual de la iglesia. El amor, la fe y la oración. Esto es lo que tiene que tener una iglesia que están haciendo, ¿no? Que realmente tiene que demostrarlo. Decir, Señor, gracias, porque podemos tener una iglesia que se hace pública, pero que tiene amor, fe y oración. Se muestra eso, se externa, y la gente de afuera dice, wow, qué linda gente esta que vino acá a nosotros, qué buena, qué linda esta iglesia que acaba de nacer aquí, ¿no? Porque ese es el momento en que la iglesia se hace pública y le empieza a ver, se empieza a notar las cualidades, las características que tiene esta nueva iglesia. Oremos que cuando nazca una nueva iglesia pueda mostrar amor, fe y esperanza a la comunidad que la rodea. Gracias a Dios por este tiempo. Bendice a aquellas iglesias que están soñando, no soñando, porque si soñar a veces sueña por largos años, ¿no? Aquellos que están iniciando una nueva obra, aquellos que están planificando ya, preparando a su obrero, juntando recursos para la nueva iglesia. Señor, prepara el campo para que cuando esa iglesia nazca pueda mostrar amor, fe, Señor, y oración. En el nombre de Jesús, bendice a esas iglesias que están planificando plantar una nueva obra en Costa Rica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Paz de Dios para ustedes.